ahorita estábamos cantando en la alabanza la parte del Salmo 145, donde dice que en tus hechos maravillosos meditaré. Cuando uno está en problemas y dificultades, por lo general uno olvida los hechos maravillosos de Dios en los tiempos pasados y se enfoca en el tiempo presente, y parece que el tiempo presente se congelara y nos quedamos estancados en el presente, y si es una situación difícil, porque cuando una situación placentera, uno quisiera que siguiera todo el tiempo, pero cuando estamos en situaciones difíciles nos enfocamos solamente en esa realidad del momento. Pero una de las enseñanzas que encontramos en el libro de Éxodo tiene que ver con una continua actitud de Dios de ánimo hacia su pueblo, a que recuerde quién es Él, pero lo que Él ha hecho a favor de su pueblo. Entonces vamos a mirar Éxodo 14 del 10 al 15 para ver, hablar de las obras maravillosas de Dios en los tiempos pasados. El Salmo 77 creo que lo vamos a dejar para el próximo domingo, porque después que empecé a preparar me di cuenta que era tratar de abarcar mucho. Pero vamos a ver en Éxodo 14 del 10 al 15. Éxodo 14 del 10 al 15. Y usted dirá, bueno, ¿y por qué no regresamos? Si íbamos ya por el capítulo 34. Bueno, es que muchas de las cosas que pasó con el pueblo de Israel antes de llegar a la tierra prometida tuvo que ver en que no se apropiaron de las verdades y de las realidades que Dios les había dicho al comienzo, antes de entrar a la tierra prometida, o precisamente antes de cruzar el Mar Rojo. ¿Alguien, por favor, quiere leerlo? Éxodo 10, 14, 10 al 15. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que clamen. Ok, vamos a orar. Señor, gracias por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, por las enseñanzas que tú diste al pueblo de Israel y que también tienen repercusión para cada uno de nosotros en el día de hoy. Háblanos y enséñanos por tu Espíritu Santo que ha revelado esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que uno llegue a una situación de esta, de querer volver a la esclavitud nuevamente y que lo entierren allá donde lo están castigando, eso a veces pareciera que no tuviera sentido ni lógica. Pero entiendan que es el momento en que ellos están llegando al Mar Rojo y detrás viene el ejército. O sea, en otras palabras, están entre la espada y la pared. Están en una situación difícil. Entonces, ellos le dicen a Moisés que por qué Dios los saca de allá, los habrá sacado de Egipto. O sea, en otras palabras,
¿para qué nos sacaste de Egipto si allá estábamos bien? O sea, allá estábamos súper bien. Cosa que no era lo real. Pero usted se puede imaginar cómo es estar parado frente al ejército más grande que el mundo pueda presentarnos. Un ejército numeroso. El ejército egipcio era poderoso. O sea, ellos tenían tecnología de punta para ese momento. Y cuando uno enfrenta un ejército tan grande como el egipcio, uno tiene dos opciones: o pelear o huir. El sentido común le dice a uno que es correr, o en ese caso sacar una bandera blanca y pedir paz, rendirse. Nuestro instinto desea, y ahí entonces aparecen todas nuestras debilidades. Cuando uno ve algo tan grande como un ejército allá, o ve un problema tan grande, ahí inmediatamente florecen todas nuestras debilidades. Nuestras debilidades, y pensamos que en nuestra propia fuerza y en nuestra propia manera, tal vez podamos enfrentarlo, pero uno hace un análisis y se da cuenta y dice, uno saca la cuenta y mira por aquí, mira por allá todas las oportunidades, y uno dice, no, yo no soy capaz. No puedo en mis propias fuerzas y a mi manera. Entonces, la tendencia más común nuestra es huir a nuestros problemas, esperando que esos problemas desaparezcan. Ustedes han oído, por ejemplo, que dicen que la avestruz, cuando se siente amenazada con algo, mete la cabeza en un hueco, pero esos animales son grandes, o sea, le queda todo el cuerpo afuera. Piensa que por meter la cabeza, y a veces nosotros pensamos así, que si huimos o nos escondemos de cierta situación, ya los problemas nuestros van a desaparecer, pero los problemas siguen ahí. Entonces, cuando estamos en medio de conflictos e incertidumbres, pensamos que nuestro mundo se puede derrumbar, y nuestro instinto puede ser pelear, huir. Pero aquí al pueblo de Israel, Dios le dice algo que va contra toda lógica. Le dice a ellos lo siguiente. Versículo 15. Bueno, el 14, perdón. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. O sea, en otras palabras, quédense quietos, que Dios va a pelear por ustedes. Recuerden que tienen dos problemas: el problema del ejército y tienen el problema del mar. Pero si usted se pone en la situación del pueblo de Israel, usted puede pensar y decir que me quede quieto. O sea, ¿cómo voy a olvidar mis propias responsabilidades y no hacer nada? Pero es Dios que los saca de allá, de Egipto, con mano fuerte, con poder, y ahora le dice que se queden quietos. Ahora, ese quedarse quieto no significa evadir nuestras responsabilidades y que no vamos a hacer nada. El estar quieto implica en que toda mi fuerza y toda mi confianza está en lo que Dios puede hacer, pero hay cosas que yo tengo que hacer. Hay cosas que yo tengo que hacer. O sea, porque a veces podemos pensar, no, Dios me dijo que me quedara quieto y ya. No, sí, es quedarte quieto, pero también tú tienes una responsabilidad que hacer y hay que actuar bajo esa responsabilidad. Hay que tomar responsabilidad por lo que nos corresponde y dejar el resto al Señor. A veces nuestro problema es que muchas veces tomamos responsabilidad por lo que no nos corresponde. Por ejemplo, yo soy responsable de ser un buen padre,
pero yo no soy responsable de las decisiones que mis hijos tomen más adelante. Yo soy responsable de educarle, de enseñarle, de darle lo que ellos necesitan, pero yo el resto debo dejarlo en manos de Dios, de estar quieto. O sea, yo cumplo con mi responsabilidad, pero hay una responsabilidad que tienen ellos y lo otro es el obrar de Dios en la vida de ellos. Usted es responsable de ser un buen empleado, pero usted no es responsable de las acciones de su jefe. O sea, allí usted tiene que hacer lo que tiene que hacer como trabajador, pero dejar en manos de Dios y estar quieto lo que Dios puede hacer con esa persona. Que a veces hay unos jefes que son terribles. Por ejemplo, yo soy responsable de compartir con otros el Evangelio. Esa es una responsabilidad que yo tengo. Pero yo no soy responsable de la salvación de la persona. Usted comparte el Evangelio con la persona, pero usted no es responsable de la salvación de la persona. Esa persona tiene su propia responsabilidad, tiene que tomar decisiones. Debo poner eso en manos de Dios y estar quietos. Y confiar que el que convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo a esa persona. Pero yo necesito, mi responsabilidad es hablarles del Evangelio. Yo les hablo del Evangelio, usted les habla del Evangelio, pero al fin y al cabo es el Espíritu Santo el que los convence. Entonces no vaya a asumir usted responsabilidad que no le corresponde. La salvación le corresponde a Dios. Pero usted tiene una responsabilidad, y la de compartir el Evangelio. Entonces, aunque yo soy responsable también por mi pecado, yo no puedo ganarme el perdón de Dios. Ya Dios pagó en la cruz del Calvario por mi pecado. O sea, yo debo hacer lo que tengo que hacer, pero estar quieto y confiar en que Dios me perdona. A veces hay personas que luchan con el perdón. O sea, no se perdonan a sí mismos. No perdonan a otras personas. O sea, hay que asumir la responsabilidad por nuestro pecado, pedirle perdón a Dios, pero el perdón solamente me lo otorga Dios a través de la obra de Jesucristo en la cruz. Entonces, yo me puedo imaginar a este pueblo que han visto el poder y los hechos maravillosos de Dios, pero ellos quieren tener el control. Ellos quieren tener el control para saber cómo enfrentar ese momento. Es como si el pueblo de Israel estuviera diciendo, esta situación la manejamos nosotros. Y la mejor manera de hacerlo es volver otra vez a Egipto y ponernos en la servidumbre del faraón. Pero eso no era el plan de Dios. Y ellos mismos, ¿se acuerdan ustedes que el mismo pueblo clamó a Dios? Y el clamor de Dios llegó a su presencia. Y Dios tomó acciones para liberar al pueblo. Miren, la historia del Éxodo es muy parecida a la historia de nuestra salvación. En que humanamente el pueblo de egipcio no podía, en su fuerza, no podía salvarse. Necesitó de un Salvador. Y nosotros no podemos salvarnos en nuestra propia fuerza. Necesitamos de un Salvador. Cuando yo quiero tener el control frente a las situaciones y no tengo los elementos para poderle hacer frente a la situación, el resultado es que yo me estreso. ¿No les ha pasado a ustedes? Cuando ustedes no tienen el control de una situación, usted se estresa. Y a veces en ese estrés toma malas decisiones, porque sus decisiones son basadas en el estrés que está produciendo una situación determinada. Y la realidad es que nosotros no somos buenos haciendo el trabajo de Dios. Hay obras que solamente Dios puede hacer y las hace perfectamente. Por ejemplo, cambiar a una persona. ¿Cuánto nosotros quisiéramos cambiar a una determinada persona? ¿Cierto? O sea, y entonces tomamos en nuestras manos la acción
Entonces podemos la cantaleta y tal, dele, desde que llega y desde que se acuesta, dele la cantaleta con esa persona. Tomamos eso en nuestras manos. O empezamos a exprimirle, a reducirle, a estrecharlo. Entonces, queremos tomar eso en nuestras manos. Queremos hacer el trabajo de Dios en esa persona. Hay que hacer el trabajo que nosotros tenemos, hay que hablar a la persona, si hay que disciplinar, hay que disciplinar. Pero hay que dejar que Dios obre también en la vida de la persona. Porque uno puede lograr cosas en la vida de la persona, pero es por la fuerza o es por las amenazas. Y Dios no está obrando allí. Tarde o temprano esa persona vuelve otra vez y pela el cobre, porque lo está haciendo simplemente bajo una presión. Ustedes, frente a las situaciones que tienen en la batalla, le dice al pueblo de Israel, ustedes quédense quietos que yo voy a pelear por ustedes. En otras palabras, esta pelea déjenmela a mí. Ustedes quédense quietos. O sea, ¿qué es lo que tenía que hacer el pueblo de Israel? Confiar en lo que Dios le había dicho. Esa era la responsabilidad del pueblo, era creer que ese Dios que lo había sacado con gran poder, ese Dios los iba a cruzar por el Mar Rojo y los iba a llevar a donde les había prometido llevarlos, a una tierra que fluía leche y miel. Por eso el 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hubo un periodo en la vida de Martín Lutero. Martín Lutero fue un reformador y en una ocasión tuvo que esconderse en un castillo. Y mientras estaba en ese castillo, utilizó el tiempo para traducir la Biblia al alemán. Era un tiempo muy oscuro para él, porque no era lo que él estaba acostumbrado a hacer. A él le gustaba estar enseñando, compartiendo con la gente, y el estar escondido allí no era. Él luchó, estando allí en el castillo, luchó mucho con la duda y con el desánimo. Él en sus memorias dice que se sentía atacado por el diablo, que en una ocasión un tintero que tenía allí se lo tiró el diablo. O sea, porque era tanta la desesperación que tenía y le tiró el tintero al diablo, o sea, lo que él supuestamente veía como el diablo en ese momento. Pero él dice que una de sus mejores estrategias, que alguien lo escuchó gritando en el patio, era que pero tú puedes traer esa palabra en alemán, ¿verdad? Baptizatus sum, o es griego, o es que Latín. O latín. Latín. Él le expresaba eso cuando él se sentía agobiado con duda. Él le decía al diablo: soy bautizado, yo soy bautizado. Los sentimientos de Lutero cambiaban, a veces estaba de buen ánimo, otras veces estaba de mal ánimo. Las circunstancias parecían desoladoras y abrumadoras, pero cuando uno habla del bautismo, él posiblemente estaba refiriéndose al bautismo en agua, pero nosotros en 1 Corintios capítulo 12 versículo 13 dice que cuando nosotros creímos fuimos bautizados, o sea, fuimos incorporados al cuerpo de Cristo. Por un espíritu fuimos todos bautizados, ya seamos griegos, ya seamos... ¿Alguien quiere leerlo? 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ok, entonces el bautizar es como introducir, sumergir. Nosotros los hijos de Dios en el momento de la conversión hemos sido sumergidos al cuerpo de Cristo. Y esa es una promesa de Dios, de
de que nosotros somos hijos de Dios. Él usaba esa expresión de que él era bautizado. Nosotros también podemos decir, bueno, yo no, además de ser bautizado, yo soy hijo de Dios. No solamente he sido incorporado al cuerpo de Cristo, sino que soy hijo de Dios. En la tradición católica, la gente se da urgencia para bautizar a los niños tanto como pueden, porque de esta manera el niño pasa a ser parte de la iglesia, pasa a ser hijo de Dios. Exactamente. Pero siempre está requerido por el bautismo en agua. Exactamente. Entonces, este bautismo que leyó Marley allí es la incorporación de la persona en Cristo al cuerpo de Cristo, es sumergido al cuerpo de Cristo. Y esa es una promesa de Dios, de que somos su iglesia, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Y eso, bueno, para Martín Lutero era una lucha, pero él tenía su manera de poder confrontar al enemigo. Ahora, cuando nosotros somos atacados por situaciones que son superiores, cuando tenemos miedo, porque las situaciones son superiores a nosotros, cuando sentimos el peso de nuestro pecado, cuando sentimos el poder del enemigo, uno puede decir, yo soy bautizado por el Espíritu Santo, yo soy hijo de Dios, yo he sido incorporado al cuerpo de Cristo, yo hago parte del pueblo de Dios, Dios es mi Dios, he sido incorporado al cuerpo de Cristo por su muerte y resurrección, yo he recibido las promesas de Dios. Miren, en la tarjeta que mandó Javier está Josué 1:9. Esfuérzate y sé valiente. O sea, y esta palabra, más adelante habla de que estas palabras, guarda estas palabras, hablando de la ley de Dios. O sea, en el sentido de que nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros a la luz de la palabra, declarar quiénes somos, pero saber que hay una promesa de Dios y Dios la cumple. Si Dios está con nosotros, dijo Pablo a los romanos, ¿quién contra nosotros? Tribulación, angustia, espada, nada de eso nos podrá separar del amor de Dios. Pero la realidad es que muchas veces no nos mantenemos quietos, sino que nos desesperamos por la situación que enfrentamos. Y ahí me incluyo yo también. Muchas veces, frente a una situación determinada, tengo temores. No mantengo mi posición y no estoy quieto. Y es algo que necesitamos a la luz de la palabra, necesitamos crecer. No temer, o sea, confiar en la promesa de Dios. Mantener mi posición de quién soy yo. Porque es que en medio de la tribulación y en medio de la prueba nos olvidamos quiénes somos. Y nos vemos reducidos a lo que otras personas nos dicen, que tú no puedes, que tú no eres capaz, que tú eres un inútil, que tú eres, o sea, y entonces toda esa mentira nos la creemos y actuamos conforme a lo que la gente dice o lo que nosotros pensamos de nosotros mismos. Pero resulta que este pueblo de Israel, primero, frente al Mar Rojo y frente al ejército, no tenían las armas adecuadas. Además tenían que estar cargando con toda su familia y cargar con las bueyes, con las ovejas, con todo. O sea, ellos llevaban todo en el camino. O sea, o atendían una cosa o atendían la otra. Pero era muy difícil poder atender las dos cosas. Cuando yo llego a esta situación, algunas veces uno dice, bueno, ¿por qué el pueblo actúa así? Temen. Pero es que esa es la realidad nuestra, el temor. Nosotros le tenemos temor a muchas cosas. Oímos una noticia que por allá, en tal parte, apareció una enfermedad. Ya, otra vacuna, ya estamos pensando en otra vacuna, ya estamos, o sea, nos estamos llenando
de temores, porque esa es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza nos llena de temores, de inseguridades. Pero Dios ha dado promesas. El Dios que promete y cumple. ¿Recuerdan ustedes que Dios le dijo al pueblo de Israel: miren, la promesa que yo le hice a Abraham, a Isaac y a Jacob, yo la voy a cumplir? Dios es el Dios que cumple su promesa, pero también espera que nosotros actuemos en lo que nos toca actuar conforme a lo que Dios ha dicho. Cuando usted llega al capítulo 15, hay algo muy singular, que es una respuesta de liberación del Señor con una canción de alabanza. El capítulo 14 sigue la narración de lo que pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Decidieron entrar, o sea, le dijo Dios a Moisés, bueno, vamos a clamar a Jehová. Y Dios le dijo, bueno, no es tiempo de clamar, es tiempo de actuar, actúen. Y cruzaron el Mar Rojo bajo el poder de Dios. Esa gente tenían caballos, tenían carros, o sea, tenían toda una tecnología, pero el Dios de ellos y el Dios nuestro es el Dios que cumple las promesas. Si ustedes leen el capítulo 15, ojalá que ustedes lo puedan leer todo en casa. Yo solamente voy a mencionar algunos versículos. Por ejemplo, el 19 al 21. Es un cántico de alabanza. Pero primero es un canto de Moisés. El canto de Moisés. Y luego se une a ese canto las mujeres de Israel y bajo la dirección de María, su hermana. Miren lo que comienza diciendo, voy a leer los primeros versículos. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar el caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y sus ejércitos, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. O sea, hay un reconocimiento en este canto de los hechos maravillosos de Dios. Pero ahí en el versículo 19, miren lo que dice cuando se une, que se ha unido María. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y el versículo 20 viene y María, la profetisa hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. O sea, ese capítulo 15 está lleno de regocijo y de alabanza por los hechos poderosos de Dios. Pero unos momentos antes habían experimentado queja, duda, miedo frente a la realidad. Los hechos portentosos de Dios deben siempre producir alabanza, adoración, reconocimiento de Dios. O sea, aquí hay un eco. Comienza Moisés a cantar,
a cantar, luego se une Miriam o María y todas esas mujeres con pandero, con danzas. Hay una alabanza a Dios por lo que Dios ha hecho. Y ese Dios que ha hecho es el Dios que hace y que seguirá haciendo. Pero fácilmente nosotros nos quedamos simplemente en los momentos, en las circunstancias, en los desafíos que nos presenta la vida. Debemos nosotros siempre tener un canto. Por eso yo digo que el libro de Éxodo se parece mucho a nuestra salvación. Hemos sido salvados por su pura gracia. O sea, Jesús pagó en la cruz del Calvario la deuda que nosotros teníamos. Nos libró del pecado, nos libró del juicio. O sea, miren que en el capítulo 15 de Apocalipsis hay un canto y se refieren a ese canto. Apocalipsis capítulo 15. Capítulo 15, versículos 2 al 4. Vi también como un mar de vidrio, pero la teología del mar, mezclada con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios. O sea, se está contemplando no solamente a los enemigos, sino el poder de Dios sobre los enemigos. Y dice, cantan el cántico de ¿quién? De Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. O sea, los actos maravillosos de Dios son actos para uno meditar, para uno regocijarse, darle gracias al Todopoderoso, porque grandes y maravillosas son sus obras. Aquí en Apocalipsis el pueblo de Dios se une para cantar el cántico de Moisés. Y ese cántico de Moisés nosotros lo cantamos también. Vamos a cantarlo. Vamos a cantarlo en esta mañana para recordar ese hecho, porque en el cielo lo vamos a tener que cantar, entonces necesitamos ir practicando desde aquí. Sí, o sea, y dice que eso va a ser allá en el cielo. Entonces vamos a cantarlo para recordar esos hechos poderosos de Dios. Yo tengo que practicar mucho,
¿Se pueden ustedes imaginar a Moisés y el pueblo en un lugar visible donde se podía ver el mar y donde se podía ver el ejército? Y ellos allí en medio de esa situación, Dios los liberó. Dios obró. Estas son las grandes y maravillosas obras de Dios. Me gustaría escucharles a ustedes una obra maravillosa que Dios haya hecho en ustedes, aparte de la salvación, que sin duda es lo más grande que Dios ha podido hacer en cada uno de nosotros, pero un hecho maravilloso que usted quiera compartir con nosotros en esta mañana, un hecho en el cual ha visto el poder de Dios, la gracia de Dios. Yo comienzo. El 31 de julio nosotros vimos una maravilla de Dios, como Dios nos preservó la vida. Era para no estar contando el cuento aquí. Ya Dios nos libró y esa es una maravilla de Dios. ¿Alguien más? Martín, yo también estoy, pues, no tuviera tampoco para contar lo que me pasó en esa cordialidad. Las vueltas que di en esa moto y Dios me guardó de la mano. Sara, luego Robinson. Yo doy gracias a Dios porque abrí este espacio en casa que lo iba a sugerir Martín. Debo abrir un espacio para que todos aquí contemos que ha hecho Dios. Entonces, mire, Dios ha hecho tanto con nosotros como familia, conmigo como persona, que yo no podía pasar aquí hasta las 6 de la tarde escuchando. Pero quiero ser lo más breve posible para contar algo que Dios hizo con mi vecina aquí. Ella se llama Lidia Patricia Ríos. Ella vive sola, no tiene marido, no tiene hijos, tiene familiares, hermanas, primos, tíos, pero recientemente, desde el mes de marzo, le habían diagnosticado que ella tenía ambas retinas desprendidas a raíz de un problema visual que se le presentó. Y como en el mes de agosto yo la llamé para preguntarme, ¿cómo va lo de la cirugía? Me dijo, la verdad, Sara, es que me cambiaron el puntaje del CIPES y me cobraron un copago que yo no he podido pagar. Entonces el Señor puso en mí sentido de urgencia y yo fui a Foca una vez que Álvaro tenía cita, le saqué una cita, fui y pedí ayuda. Fui al Departamento de Trabajo Social y pedí ayuda para ella. Y me dijeron, pero a estas alturas ya ella tiene que volverse a tener consulta y hacerse un examen. Total, resumiendo el asunto, el día que ella fue a la cita con el retinólogo la regañó. Bueno, y usted no tiene orden de cirugía desde marzo, ¿qué hace aquí? ¿Por qué no hizo lo que le mandé? Entonces le explicaron. Y yo tuve la oportunidad de decirle al retinólogo, mire doctor, lo que pasa es que Patricia no tiene quien vele por ella. Y yo he decidido acompañarla en este proceso. Le conté al médico la situación precaria en la que ella estaba y por qué no se había hecho los exámenes. Él tomó a cargo la situación, dijo, me esperan aquí, nos hizo esperar como 2 horas, pero valió la pena. Fue y habló a él, Foca, total, le hicieron todo, los exámenes carísimos, ya se hizo la cirugía del primer ojo, empezó a ver mejor y hoy está a puertas de hacerse la segunda cirugía que ella alaba y le dice al Señor, no se va a tener la oportunidad de expresar algo más de lo que le va a hecho. Bueno, literalmente todos los días doy gracias por todas las bendiciones que Él ha tenido conmigo. Y bueno, una de las cosas que me he propuesto es volver a la iglesia porque estaba apartada. Gracias a Dios. Estaba apartada de la iglesia, más no ver, porque la comunidad de él todos los días. Y bueno, y he decidido estar aquí. He venido, me ha gustado los servicios y la comunión que hay entre todas las personas y es maravilloso. Y le pido a Dios que me siga dando salud para poder seguir existiendo todos los días de mi vida. Amén. Estas son las grandes y maravillosas obras del Señor. Amén. Gracias a Dios. Qué bueno.
A ver, Robinson, ¿qué iba a decir luego Tomás? Nada. Mis hijos, mis 3 hijos de esta cuarta y los 3 vengan, luego Dios los restauró. Bueno, gracias a Dios. A ver, Tomás. Bueno, particularmente mi vida, yo he tenido recientemente pues dos eventos en que mi vida pues tenía bueno, estaba en riesgo, mucho riesgo. Uno fue la isquemia que me dio en octubre del 2015. Yo pensé que no podía volver a tener la mano diestra activa y pues sí, o sea, Dios me dio esa recuperación. El otro evento fue que yo iba a una moto, fue el año pasado, y no me puse casco. Y el conductor de la moto pues o sea, yo me vi ya del otro lado, yo perdí el conocimiento al momento y ya lo recuperé o sea, yo perdí el conocimiento al impacto de la moto. Ya cuando me doy cuenta estoy del otro lado del carro. Entonces, o sea, yo no sé, yo digo, o sea, para mí que fueron los ángeles de Dios que Bueno, gracias a Dios. Miren, los hechos maravillosos de Dios, y ojalá para el próximo domingo podamos tener otros hechos porque vamos a continuar con él. Es que este cántico de Éxodo 15 está lleno de maravillas y de alabanza a Dios por lo que Dios es, por lo que Dios hace. Sí, gracias. Roberto. Como todos ustedes saben, en mi apartamento vivía únicamente con mi esposa. Los dos. Y a raíz de la partida de ella a la presencia del Señor, mi hija Eliana vino a pasar un tiempo conmigo. Mi hermano Ricardo también vino a pasar un tiempo conmigo. Y mi hijo, su esposa y mi nieto decidieron dejar su apartamento y están viviendo conmigo. No estoy solo. Gracias a Dios. Y además de ellos, puedo decir que cuento con la presencia de Dios en mi vida. Amén. Hechos maravillosos de Dios que humanamente no tienen a veces una explicación, pero Dios lo hace, Dios lo produce. Y aunque el enemigo sea más fuerte que nosotros, o el problema sea más fuerte que nosotros, Dios está de nuestro lado y eso marca una gran diferencia. Una cosa era la realidad de Israel, que había un ejército y había un mar, eso no se podía negar, pero Dios lo animaba al pueblo a que confiara en Él, a que no temas, yo voy a pelear por ustedes. Estén quietos, estén tranquilos. Ese mismo Dios que ha actuado, y por eso es que hablo de los hechos maravillosos de Dios, que uno tiene que volver a los hechos maravillosos de Dios. Ese Dios que actuó allá, ese Dios no ha cambiado. O sea, el Dios que usted adora y el que yo adoro no es otro diferente. No es que ese por los años ya ha ido perdiendo fuerza.
No, es el mismo Dios. Amén. Es el Dios que cuando estamos cansados, cuando estamos fatigados, nos da fuerza como la del búfalo. El Dios nuestro es un Dios que merece ser adorado y merece que nosotros contemos sus maravillas. Muchas de eso que ustedes han contado, yo los animo a que sigan en esa disposición de contar. El próximo domingo vamos a abrir un espacio también en ese sentido. Gustavo, ¿iba a decir algo? Sí, un corto testimonio con relación a la manera en que Dios ha encauzado, digamos, el ministerio y la carrera. Las decisiones que yo tomé en mi vida fueron, puedo decir que aun cuando no conocía de él, las tomé con él porque él tenía un propósito en cuanto a eso, porque no tenía un papá y una mamá que estuvieran pendientes de mi desarrollo, de las decisiones profesionales que tuviera yo. Cuando decido presentarme para estudiar música, llega un tío de Estados Unidos y medio hermano de mi papá. Después, en una conversación que yo sostengo con él, llega otro tío que profiere cualquier cantidad yo digo hasta de maldiciones, de atadura, porque él dijo, no, mira a tu sobrino lo que acaba de escoger música, a meterse a Bellas Artes, de allá va a salir vicioso, va a salir con toda o sea, va a morirse de hambre. Así prácticamente quiso decirle él. Mi tío, el de Estados Unidos, obviamente le dijo, no, pero ¿y tú por qué dices eso? Deja que tome sus decisiones y veremos después al futuro qué sucede, ¿no? Me llama la atención reflexionando en que paralelo a que yo tomo la decisión de estudiar música es cuando me comparten de Cristo y es cuando llego a la iglesia, porque cuando yo llego aquí apenas se acuerdan que estaba estudiando. Entonces, obviamente eso no pasó, el Señor tuvo misericordia de mí y no fue para vergüenza como otras personas pensaban, y usando eso para Él, en servicio de Él. Amén. Carlos, mira, tengo un testimonio. 2007 me diagnosticaron hemólisis. O sea, los glóbulos rojos se me iban desapareciendo, se lo iban expulsando, orina. Primera crisis, la hemoglobina me llegó a 1.5. Médicamente eso no es. Estaba muerto. Y yo no perdí el conocimiento. Me hicieron transfusiones y demás y pudieron restablecer. El médico, en su momento, cuando me atacó esa primera crisis que tuve, se dijo a mis familiares que me tenía que colocar una sangre distinta o contraria a la que yo tenía, porque la que si me colocaban la sangre igual volvía al mismo proceso, pero la diferencia es que obviamente mi cuerpo no iba a poder reconocer esa sangre y me podía dar obviamente un paro cardíaco, deficiencia en más órganos. Todos los médicos que estaban alrededor mío esperando que pasara lo que tenía que pasar médicamente y no fue. Colocaron 22 pintas de sangre. Esa fue la primera crisis. Los médicos no se explicaban el tema. Yo seguía avanzando. La segunda crisis fue a los 8 días y me dio trombosis intravascular. Médicamente también, ese es un tema que cuando arranca los médicos, por lo general no se frena. Y me dio hasta la rodilla. También me curé, gracias a Dios, Dios me mantuvo. Estuve una semana en UCI porque el hematólogo en algún momento él me decía, ¿tú qué tienes? O sea, te tienes que sentir dolor de cabeza, o sea, tenías que tener ciertos síntomas que no sentí. ¿Por qué no sientes eso? Sí. Los exámenes médicos me dicen que debe de tener esto. No lo siento tanto así que se molestaba conmigo porque creía que yo le estaba mintiendo. O sea, gracias a Dios yo estoy sano. Tan es así que el médico, el hematólogo que me atendía, en medio de su desespero porque no encontraba un
descarga. Se funde y me sale heterotipos. Científicamente no tenemos, o sea, prácticamente ellos lo que me mantuvieron fue en la clínica, haciéndome los exámenes y haciendo ciertas cosas, pero definitivamente quien me dio la oportunidad y la vida fue Dios. O sea, yo esto lo cuento porque es un milagro. Bueno, gloria a Dios. Grandes y maravillosas son sus obras. Bueno, Álvaro y luego después Felo nos va a dirigir en una oración de agradecimiento por la maravilla. Álvaro. Dos aspectos en cuanto a dar testimonio de lo que Dios viene haciendo con cada uno de nosotros. Me anima mucho la palabra del hermano Roberto, que ha sido un pilar, un gran hermano aquí en la iglesia. Él decía, la familia de él le ha respaldado en este suceso que pasó con los hijos. Yo le quiero dar gracias a Dios el día de hoy porque tengo mi propia familia, los hijos y los nietos. Tengo esta gran hermosa mujer bella que me ha acompañado desde 40 años. Sana. Nos hemos soleado durante 40 años. Tiene dos aspectos. Sé que está este aspecto primero de información como pareja con Sara y de tener los hijos y nietos, ¿no? También por lo menos la conversión de aceptar al Señor y después de tanta experiencia, tanto impasse, la muerte de mi padre, de un hermano, el otro vendido, ustedes lo conocieron. Entonces eso me ha mantenido muy firme en no apartarme. Le doy gracias a Dios por eso, por ese aspecto de la familia que Sara, en mi propia vida. Y después de haber pasado 6 años esperando la expedición, por fin, por pensiones, me dio un documento que me la está aprobando. Entonces, era en el tiempo de Dios, no pienso, era en el tiempo de Dios. Gracias, Álvaro. Entonces, le doy gracias a Dios porque la familia tiene que me ha apoyado en esa fe. Bueno, gloria a Dios por eso. Nuestro Dios y Padre Celestial, gracias te doy a ti por cada uno de los testimonios, por cada una de las cosas que tú has hecho en cada una de las personas, cada uno de los hermanos, cada una de las familias aquí. Gracias, Padre, por ese versículo que dice que Jesucristo es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Por eso nosotros te damos gracias por todo lo que has hecho. Te damos el honor y la gloria a ti. Y seguimos confiando, Señor, en ese Dios bueno y maravilloso. Gracias por lo que has hecho, por los milagros, por cada protección de accidente, por cada sanidad, por cada puerta abierta, Señor, por cada bendición. Y gracias, Señor, por lo que tú seguirás haciendo, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y tú nos escuchas, Señor, porque tú eres bueno. En Cristo Jesús. Amén. 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 Y en casa sigamos practicando el cántico de Moisés. Dios nos bendiga.